Vamos a explicar otra vez el ejemplo de la empresa Molino para empezar a grabar en este punto. Ok, tenemos entonces, vamos a repetir, la empresa Molino que adquiere el 30 de septiembre una maquinaria de 6.200.000, que su valor residual era de 200.000 y que se depreciaba por línea recta a 10 años a partir del mes siguiente de la compra, con cierres fiscales a septiembre. En octubre de 2013, es decir, 2 años después, se determina que el valor razonable de la maquinaria es de 7 millones y que se va a reevaluar por la forma compensada y que en el momento de la revaluación se origina un superávit por revaluación de 2 millones. 3 años después, es decir, 2016, se hace un estudio para analizar la maquinaria que está deteriorada y se determinan los siguientes valores. Importe recuperable de 3 millones, una depreciación acumulada al costo de 3 millones, hay una depreciación acumulada por revaluación de 750.000, un superávit por revaluación de 1.250.000 y un valor residual de 150.000 colones. ¿Okay? Venimos y planteamos eso a nivel de formulita. 6 millones el costo más la revaluación, menos la depreciación, el importe recuperable, la pérdida, el superávit, y nos generaba entonces un deterioro, un superávit por deterioro de 200.000 colones. Ok, como inicialmente nos indicaba que teníamos una pérdida de 1.450.000, pero como tenemos un saldo a favor de 1.250.000 en el superávit, entonces solo nos vamos a pasar como pérdida por deterioro de esa maquinaria 200.000 colones. Porque tenemos este saldo. Si no hubiéramos tenido el saldo en el superávit, pues la pérdida hubiera sido de 1.450.000. Ok, entonces venimos a octubre de 2016, hacemos el asiento. La maquinaria revaluada a 200 y el deterioro serían 200. La depreciación que ya habíamos calculado, que venía desde aquí atrás, ¿verdad? Que venía desde acá, veníamos por acá, el superávit que nos indicaba el ejercicio y la pérdida. Entonces, de esta forma, únicamente vamos a registrar una pérdida de 200.000 por ese deterioro de la maquinaria. Venimos entonces a recalcular todo nuevamente. Valor en libros, 3 millones. Valor residual, valor indepreciable, la vida útil. Y nos da el gasto por depreciación anual y mensual. Entonces ya tendríamos septiembre de 2017, porque recuerden que todo lo anterior había sido al octubre del año 16, es decir, al inicio del periodo fiscal 2017. Ahora sí, dice aquí la NIC 36, define las unidades generadoras, porque ahora vamos a ver el deterioro cuando hay unidades generadoras de efectivo con activos comunes. Es decir, activos comunes cuando tenemos varios activos en conjunto. Dice que la NIC 36 define la unidad generadora de efectivo, aquel grupo identificable de activos más pequeñitos que generan entradas de efectivo a favor de la entidad, que son en buena medida independientes de los flujos de efectivos derivados de otros activos o grupos de activos. Y veámoslo aquí. Dice que en octubre de 2013 la empresa Maravilla adquiere un edificio para la fábrica por 26.125.000, con un valor residual de 1 millón. Dentro de ese mismo edificio, vea que dice que se adquiere también un laboratorio de control de calidad por 6 millones. Es decir, tenemos el edificio por un monto y dentro del mismo edificio tenemos un laboratorio por 6 millones. Que ese laboratorio, bueno, tiene todos sus equipos, pero está valorado en 6 millones, con un valor residual de 200.000. Además, dice que tiene 2 líneas de maquinaria para elaborar productos. Es decir, que dentro de ese mismo edificio y dentro de ese mismo laboratorio, tiene como 2 líneas de producción, para M y para J. Y que cada uno son independientes, son 2 productos diferentes, cada uno genera sus propios ingresos, que es lo que nos indica ahí. Dice que la maquinaria para producir M costó 17 millones, con un valor residual de 200.000. J costó 14 millones 100, valor de rescate 100.000, y la vida útil de la maquinaria de la fábrica es de 20 años. El laboratorio de 10, y la maquinaria para producir M6 y la de J 8. Vean que tenemos un mix. Tenemos activos que son en conjunto y activos individuales y con vidas útiles diferentes,
montos diferentes, entonces, ok, tenemos que calcular por separado, porque son activos independientes, pero después hay que unirlos. Ahora sí. Viene el casito, nos dice, el 1 de octubre del año 17, debido a una fuerte competencia por el ingreso de nuevas empresas que elaboran el mismo producto, se espera que la demanda de los productos se vea disminuida, lo que ha hecho que la administración de la empresa crea que pueda haber un deterioro del valor de dichos activos. Los activos se deprecian por línea recta a partir del mes de la compra. Se considera que la proporción que los valores en libros de la maquinaria, la línea de producción, representan sobre el total, es una indicación razonable de la proporción del edificio de la fábrica, dedicado a cada unidad generadora de efectivos. ¿Por qué se llama unidad generadora? Porque vean que la maquinaria que me genera un artículo genera un ingreso y la otra maquinaria genera otros. Entonces, por eso son unidades generadoras de efectivo. Sin embargo, el importe en libro del laboratorio de control de calidad no puede ser distribuido en forma razonable entre las dos líneas. ¿Qué significa eso? Es que las máquinas están dentro del laboratorio y no existe una forma como hacer una distribución que diga yo, ah, sí, mira, del laboratorio la mitad del espacio es para la máquina A y el otro porcentaje es para la otra máquina, no, sino que se usan independientes, son áreas comunes, que eso es un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, tenemos que identificar qué tipo de activos tenemos ahí. ¿Y cuáles son los activos? Bueno, tenemos el edificio y tenemos el laboratorio de control de calidad. Ahora, determinar si estos pueden ser distribuidos a la línea generadora de efectivos. Ok, en este caso dice, solo el edificio puede ser asignado. Y 3, se procede a distribuir los activos que sí pueden ser asignados, en este caso, solo el edificio. Para ello se requiere calcular los valores en libros al momento del análisis, del deterioro. ¿Por qué? Porque el laboratorio, ya el mismo ejercicio me dijo que no se podía asignar una parte o distribuirlo entre las dos unidades generadoras de efectivo, que serían las maquinarias. Entonces, tenemos aquí línea M y línea J, que son las generadoras de flujos. Aquí tenemos cuánto nos costó, sus valores residuales, la vida depreciable, valor depreciable, la vida útil, las depresiones anuales y años antes de la compra y la depresión acumulada y la vida útil restante. ¿Ok? Entonces vean que aquí para M le quedan 2 años y para J le quedan 4. Total de esas dos líneas de producción nos da 12.900.000. ¿Ok? Por este otro lado, tenemos los dos activos que son comunes. El edificio con su valor de costo, laboratorio, su respectiva valor residual, sus valores depreciables, su vida útiles, cuánto les queda la depresión por año antes de la compra, la depresión acumulada que tienen y el valor en libros de cada uno. ¿Ok? Ahora sí. Ya con esa información venimos y decimos, ok, a M le quedan 2 y a J 4. ¿Cuánto es la ponderación de la vida útil? Ok, veamos. 2 de 4 es un 50%. ¿verdad? Este 50% lo sacamos de la vida útil entre años antes de la compra. 2 entre 4.5. 4 entre 4, 1. ¿Ok? Ahora sí. Importes en libros. Venimos y decimos. Importe en libros, 2.900.000. De acuerdo al porcentaje. ¿verdad? Porque este sería el 50% de 2.800.000. ¿verdad? Perdón. Y el 1%, 50% de 5 millones es 2.900.000. Y 1 por 7.100.000 son los mismos 7.100.000. Entonces, en valor en libros ponderados nos da 10 millones. Por eso es que sacamos esta ponderación de la vida útil. ¿Cómo vamos a sacar el porcentaje asignado? Ok. Hacemos una estimación del total asignado. Este 29% va a salir de 2.900.000 entre 10 millones y 7.100.000 entre 10 millones. ¿Ok? Ahora sí, tenemos un 29 y un 71%. Una vez que tenemos estos porcentajes,
lo que hacemos es que se lo aplicamos a los valores totales. Es decir, ¿a cuáles valores? A los 21.100 que tenemos aquí. 21.100 por el 29% nos da 6.119.000. Y 21.100.000 por, perdón, por 71, 14.981. Ahora sí. Una vez que tenemos estos, venimos y entonces sí, ahora sí. Importe en libros de las unidades generadoras después del prorrateo. Los 5.800.000, que era lo que teníamos aquí, más los 6 millones, nos da 11. Los 7.100.000 que teníamos aquí, más los 22, los 14 millones, nos da 22. Para un total de 34 millones. Esta es una forma de hacer la distribución cuando tenemos unidades generadoras de efectivo. Ok, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ok, sigamos entonces. 1 de octubre de 2013 al 1 de octubre 17 han pasado 4 años, por lo que debe calcularse la depreciación de 4 años para el valor en libros de los activos. En el caso de la línea MJ, tienen vida útiles diferentes. Para hacer prorrateo del edificio con base en los valores en libros, primero debe actualizarse el valor en libros en función de la distribución ponderada. Implica buscar un valor razonable que tome en cuenta la diferencia de tiempo que le queda a la vida de dicha línea. Se elige la base más alta. Ok. Venimos entonces, decimos, valor razonable menos los costos de venta para una línea de producción de características similares a la empresa tiene para producir M es de 8.200.000 y para línea sin producción similar a la usada para J es de 20 millones. Las estimaciones de flujo de efectivos derivadas viene acá. ¿Cuántas son las entradas? ¿Cuántas son las salidas? Valor residual para ambas líneas. Y entonces, con base en esa información, y nos da aquí, para toda la empresa considera un flujo de entrada de 93.600 y una salida de 84, valor residual de 1.600.000 y una tasa del 12. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Venimos y aplicamos lo mismo que habíamos hecho antes de cuánto eran las entradas, cuántas son las salidas, el flujo efectivo, los años esperados, y con base en eso calculamos los valores presentes de los flujos. Que en el caso de M, que en este caso el flujo positivo son de 5 años, pero como a M le quedan 2 años y a J4, recuerden la tablita anterior, con una tasa de interés de descuento significa entonces que para M su valor presente de los flujos son 8.450.000 y para J 18 millones. Sus valores residuales. Y entonces tenemos valor presente del valor residual para cada uno. Y vamos aquí, decimos, ok, valor razonable menos costo de ventas, 8.200.000, 20 millones. Valor en uso, 8.609.000, 18 millones. ¿Qué decía la teoría? Tomamos el monto mayor entre estos dos, el valor razonable y el uso, en este caso el uso. En este caso, para línea J, el mayor es el valor razonable. Tomamos 20 millones. ¿Cuál es el importe de la unidad generadora en efectivos? Es 11.919.000, por ahí lo teníamos ya. Por aquí estaba. Que es lo mismo que tenemos acá. 11 millones y 22 para J. Y aquí es donde sacamos el deterioro, si es que hay deterioro. En este caso, vea que el importe era 8 millones y el importe según la unidad era 11 millones. Entonces, al ser más el importe, generamos una pérdida por deterioro. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? La línea M, 1.698.000, 1.610.000, a J, 1.411.000 y 669 a los activos, para un total de 3.110.000 y 2.079.500. Que era lo que teníamos por ahí. ¿Ah? Entonces, con base en eso, ya sacamos cómo hacemos la distribución para esos valores. De acuerdo a los porcentajes que previamente habíamos establecido. Cuánto era para M y cuánto era el edificio. Recordemos que en este caso era solo el edificio que íbamos a aplicar porque el resto era general. No teníamos ningún
al laboratorio. Entonces, solo el edificio era que podíamos prorratear la unidad generadora de efectivo. Ok, con base en eso, venimos a hacer una distribución. ¿Cuál es la distribución? El edificio, los 6.119.000 que teníamos por ahí, que por aquí teníamos, ¿verdad? Y el importe en libros, que aquí está bien explicado, aquí se lo traté de explicar por el monto, y entonces vamos a repartir las diferentes pérdidas, 1.698.000, 1.610.000, que son los valores que tenemos aquí, 1.698.000, 1.610.000, 1.411.000 y 669, 1.411.000 y 669. Entonces, con base en esos datos, salen con base en esta distribución proporcional o prorrateada de la pérdida. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Recuerden que esta diapositiva, bueno, por lo menos la guía de estudio se la mandé completa para que ustedes la estudiaran, la analizaran. Y no sé si la lograron ver y repasar junto con la teoría. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Ninguna. ¿Estamos bien? ¿Aldana? Estamos bien, profe, tal vez es de estudiar un poco más para ir comprendiendo la materia poco a poco. Ok, está bien. Justin. Claro, profe, ¿todo bien? ¿Está claro? Ok. Bueno, Profe, tengo una duda. sí, dígame. Es con respecto a los quizzes. ¿Nos entran ejercicios similares a estos o es más que todo como los tipos casos NIC que hacíamos en Conta 1? Que era No, más que todo como usar la norma. no. Son de todo un poco. De todo un poquito. En el examen, creo que sí, lo que no viene en el examen es la unidad generadora de, como un ejercicio de este tipo. Pero sí se va a evaluar en un quiz o en alguna otra forma, pero en el examen creo que me parece que en el programa se eliminó. No entra en el examen. Pero sí se puede evaluar con un quiz. Entonces, por eso es que lo vemos, la unidad generadora de efectivo. Ok, entonces en los talleres prácticos se van a evaluar como ejercicios los que no entran en el examen. Y Eh, en los... de todo un poco puede ser, depende cómo lo diseñe la cátedra. Pueden ser de la norma o pueden ser ejercicios de esta naturaleza con un poquito de teoría al final. Se desarrolla y después se le pone algunas preguntas de análisis de párrafos de la norma. Ok, y las depreciaciones. Y las depreciaciones que un ejercicio anterior que está en esta presentación de suma de dígitos, hay una depreciación. A nosotros nos van a dar ya las depreciaciones o las tenemos que ir sacándolas. Pues puede ser de las dos. Como ustedes ya saben cómo calcularla, entonces puede ser de las dos. Que leen solo la información. Aquí te la estoy poniendo para evitar los cálculos, pero puede ser que en el examen usted tengan que hacer los respectivos cálculos de las depreciaciones, porque son materias que ya ustedes dominan de intermedia 1. Serían solo como línea recta y suma de dígitos, que son los más comunes. Ok, profe, gracias. Ok. Ok, ahora sí, sigamos entonces. Vamos a tener la entrada de efectivo, en total, los 93.600, la salida de flujos para un flujo neto, los años esperados con la tasa, sacamos los valores presentes, el valor residual, el valor presente residual, valor en uso y valor recuperable. Ok, ahora sí, ya tenemos todo aquí de una forma cuadriculada aquí. ¿Cuántas son las líneas, los edificios y el total? Tenemos cuántas son las pérdidas por deterioro, el importe después de la inclusión de los activos, el monto y la pérdida total que nos daba por la segunda inclusión y los porcentajes de la distribución de las pérdidas, que lo hacemos proporcionalmente de acuerdo a los montos de las pérdidas que se nos están generando, en este caso,
en el ejercicio. Entonces, eso nos da la información. En este caso, 12.97 es 4.189.000 entre 32 millones. Nos da el 12.97 y es 6.430.000 entre 32.289 y así sucesivamente para determinar la distribución de las pérdidas de una forma proporcional a los diferentes activos de la empresa. La distribución de la pérdida por deterioro, al final venimos y asignamos, que es la información que nos viene dando el ejercicio, cuánto al laboratorio, al edificio, a las líneas y total. Y por último, el asiento, que el asiento es el más, que es como ya trasladar toda la información que hemos ido calculando, la pérdida por deterioro de la maquinaria, el edificio, el laboratorio, contra el deterioro acumulado de los mismos tres activos, la maquinaria, el edificio y el laboratorio. Y aquí seguimos otra vez, repetimos el mismo ejercicio para el siguiente periodo y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí va aumentando dependiendo de las veces en que se haya dado una reevaluación, un deterioro, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto concluimos la parte teórica rápida de la materia. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Vamos con la página 17. Dice, el primer asiento de la depreciación después de la reevaluación es el mismo independientemente de que se haya usado la forma compensada o la forma reexpresada. Y observe que el segundo asiento del traslado del superávit por reevaluación a las utilidades retenidas es por la cantidad igual a la diferencia entre la depreciación calculada con el valor reevaluado. ¿Okay? Como siguiente punto se muestra la sección de propiedades. Ok, entonces ya venimos aquí al 30 de septiembre del año 14, cómo debe aparecer la información. Tenemos que la maquinaria de costo era 5.280.000. Tenemos en este momento una maquinaria evaluada de 1.720.000 para un total de 7.800.000. Perdón, 7.008.000. Quitamos la depreciación acumulada del costo y la reevaluada y nos queda valor en libro de 4.032.000. Hasta ahí vamos bien. Ok, por la forma reexpresada, porque con la forma reexpresada utilizamos los valores, los otros valores, entonces tenemos los 5.280.000 y la maquinaria revaluada 2.640.000, que es lo que teníamos aquí, ¿verdad? Que era lo que teníamos aquí. A los 2.640.000, que era lo que estaba revaluado. Para un total de 7.920.000, quitamos al costo 2.592.000 y la revaluación, y nos queda entonces un valor en libro de 4.032.000, que eso es lo que está al 30 de septiembre del año 14. Nótese que el valor en libro que se obtiene al final para la maquinaria, tanto por la forma compensada como la reexpresada, es la misma. Ahí no cambia. ¿Verdad? Lo que cambia es la forma de su estructura, para que lo tomen en cuenta. Ahora, dice que viene el año 15 y el año 16. ¿Verdad? Entonces, se vienen haciendo los asientos. Entonces, ahí hay que hacer el registro de las expresiones, que vamos a partir de que esos cálculos están bien, ¿verdad? Porque son los que hay que ir depreciando de acuerdo a los métodos. Nos da 672, que inclusive esos 672 lo teníamos por aquí, que sería el año 15, y del año 16 son 576 que están ahí, y lo que vamos a ir después depreciando es el superávit. En el caso del 2015 serían 336 de la maquinaria revaluada para un total de 1.008. Igual, hacemos el superávit por revaluación, lo eliminamos superávit contra utilidades, 336. Para el 2016, la depreciación de la maquinaria eran los 576 y la depreciación de la maquinaria revaluada 288, nos da 288.64. Eliminamos el superávit, los 288, ok. Hasta ahí vamos bien. Ahora dice, octubre 16 se hace una nueva valoración de la maquinaria y se determina que el valor razonable del activo es de 1.555.200. Para efectos de ilustración, solo se hará el cálculo y el asiento como si
siempre se hubiera utilizado la forma reexpresada. Entonces, los saldos de las cuentas relacionadas son los siguientes. Método reexpresado eran 5.280.000 menos los, porque ese 5.280.000 es el valor que tiene en ese momento el activo, que era 5.280.000, que es lo que no había costado, que está aquí, eso no cambia. Maquinaria revaluada, los 2.640.000, total 3.840.000, la revaluada 1.920.000, superávit 720.000, ok, venimos, compensada, nos da 0.72, se lo aplicamos a los valores y nos genera una diferencia. Ok. Nos da menos porque recuerden que no, es menos del 1, ¿va? Porque si hubiera sido más del 1, como el caso anterior, pues nos da mayor. En este caso, al ser menos de 1, pues el porcentaje de la maquinaria revaluada es menor. Como se observa, el nuevo valor razonable es más bajo que el valor en libros. Sin embargo, no es tan bajo como para anular la primera revaluación. Eso lo podemos determinar si comparamos el monto reexpresado a la primera de 2.640.000. Okay. Esa es información que le dan ahí. Después viene los 2.217.000, que fue la diferencia que habíamos calculado. Ok, venimos, hacemos el asiento, que es el asiento es repartir esos 2.217.600 de una forma equitativa entre superávit. Ahora sí, observe cómo en una disminución de la revaluación solo se afecta las cuentas de revaluación y el superávit al cambiar el valor. Se procede a recalcular la depreciación. Venimos otra vez con los nuevos datos, porque recuerden que nos había dicho que el activo ahora valía 1.555.200, con 5 años de vida útil. Venimos entonces a volver a calcular lo que nos queda, vida restante, porque como era con suma de dígitos, venimos y calculamos ahí 518, de acuerdo a los porcentajes. Ok, y aplicamos para el año 17. Hasta ahí no le veo ningún problema. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Con eso, con esos cálculos. Sí, profe. Ok, okay, llegamos al 18. Ahora sí. Note que como todavía queda una parte de la revaluación, ya que en cada asiento de la depreciación se ha designado una parte a la depreciación revaluada, entonces todavía tiene que hacerse el traspaso del superávit. Ok, dice, en el octubre de 2018, cuando inicia el periodo, se recibe una oferta de compra de contable a maquinaria por 801.200, por lo que la empresa decide venderla. Entonces, ok, ahora sí. En ese momento, tengo que ver cuánto vale, porque es lo que me dice que me van a ofrecer 800.000 colones. Entonces, como estamos ante la disposición del activo, se procede a calcular el valor en libro de la maquinaria y el saldo de la superávit, porque hay que eliminar los dos si yo vendo la maquinaria. El costo original, y nos queda entonces que 622 más un superávit de 46.000. Ahora sí, que con base en los libros, el precio se calcula si la venta genera una pérdida. Se supone que el activo, de acuerdo a esos cálculos, si están bien, el activo cuesta 622. Profe, ¿Ah? digamos, la duda mía era de ese cálculo, digamos, de la maquinaria revaluada de 422.400. Porque, digamos, como se hizo el primero fue, por ejemplo, 5.280.000 por 150 y eso le sacaba la diferencia con ese mismo 5.280.000. Pero que tiene que calcular cuánto lo que da quedando. Recuerde que ya usted está en el año 18. Ya la maquinaria revaluada vale menos. Porque recuerde que la revaluación usted la hizo en el 2016. Ya va por 18. Entonces hay que irle rebajando el monto que se ha ido depreciando por la revaluación. Entonces la nueva diferencia la voy sacando menos la Correcto, depreciación sí, hasta la fecha. correcto, menos la depreciación acumulada de esa maquinaria revaluada. Ese es el saldo. Esos 422 es el saldo que va quedando. Usted tiene que irlo rebajando. Después de aplicar la diferencia, sí. Exactamente, porque vea que digamos que usted, la máquina era 604.800, pero usted va aplicando ahí y el saldo sería los 422, que es el valor que le queda a ese momento a la maquinaria revaluada. Porque recuerde que tiene que ir paralelo. Usted tiene que irlo
depreciando para ir ajustando o actualizando los valores. Si al final, cuando llega al final de su vida útil, deben de quedar en cero tanto el costo como el activo revaluado. No puede quedar ningún saldo a favor. Entonces, Esa maquinaria revaluada se vuelve a sacar la diferencia, pero sobre el costo normal, digamos, depreciado. sí, porque el costo es histórico, el costo siempre se sigue como manteniendo ahí. Porque el activo, digamos, el que sufre una revaluación o un deterioro es el activo. El activo me costó 5.280.000. Eso es lo que va a sufrir aumentos y disminuciones que se van a ir compensando a través de la depreciación normal del activo y la depreciación del activo revaluado. Por eso, digamos, ahí lo que hay que llevar es el control de los saldos. Mecánicamente. Seguro fue eso. Ahora más tarde Sí, hago la entonces revisión. tiene que exactamente, va a ir rebajando las depreciaciones de la maquinaria revaluada para que llegara a esos 504.22. Por eso al final vea que usted lo que determina ahí es el valor del activo. Son 5.700.000 más la depreciación revaluada. Al final el activo vale realmente en libros 622. Usted tiene que llevar el control de los dos activos, tanto el normal como el revaluado, y al final, como les dije al inicio, son hermanos, son inseparables. Entonces, al final, el activo como tal, hay que sumarlos y eso es lo que me da los 622, que es el valor en libros, para compararlo con el precio de venta, para ver si al final tengo una ganancia o tengo una pérdida. Y en este caso, pues, lo que tuvo fue una ganancia, porque vale 622, me dan 800, pues hay una ganancia. Es eso. Ahí lo que tiene que llevar es el conteo de la gasto por depreciación revaluada del año 17 y el año 18. Son dos periodos. Sí, es que me fui ahí al ver la maquinaria al costo de arriba, entonces pensé que sí tenía que hacerse con ese, pero sí, seguro fue eso, que tengo que tener el valor hasta esta fecha y hacerlo con eso. Exactamente, para poderlo actualizar. Eso fue. Gracias, profe. Ok. Ok, entonces vamos a hacer un poquito de práctica de la misma antología. Empecemos con los primeros ejercicios que son sencillos. Vamos a ver en la página. El tema todavía, Perdón, el tema no me queda como muy claro todavía. todavía no me queda muy claro. Sí, entonces digamos, lo que yo pensé es si para cada uno de esos préstamos se debe sacar el interés por aparte. Es que en el ejercicio que habíamos resuelto la primera vez era como un monto general. Entonces yo me imagino que aquí hay que sacar el interés para cada uno por aparte, ¿no? Correcto, porque vea que ahí lo que nos dice el ejercicio es que el 1 de enero Aries contrató obra desea la construcción de un edificio por la suma de 20 millones. Y que hizo 5 pagos. Esos fueron los 5 pagos que le hizo. Después dice que habían varios préstamos. Dice que había un documento emitido de 4 a 4 años, un 12%. Después había otro a 10 años, un 10%. Después había otro a 5 años con un 12%. Es decir, habían como 3 préstamos. Entonces necesitamos saber, porque esos que están ahí, esos fueron los desembolsos que para pagar los 20 millones que costó la obra. Aquí lo que hay que ir viendo es cuánto vamos a ir capitalizando. Hay que identificar cuáles son préstamos específicos, cuáles son préstamos generales, si es tasa compuesta, tasa simple, la tasa ponderada, si hubiera que calcular una tasa ponderada. Entonces, vamos a ver si alguien más hizo algún otro análisis del caso. Vamos a preguntarle a Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí, Adriana? Con los documentos que se emitieron antes de que yo iniciara el contrato, esos son generales, ¿verdad? Correcto, exactamente. Son generales. Y el interés que empieza a partir del año de construcción, yo se lo meto al contrato, digamos. Depende, sí, digamos, depende de lo que, recordemos que primero hay que terminar un activo acto y del activo acto yo le quito primero el activo del préstamo específico y lo que sobra o lo que me falta, digamos, el financiamiento adicional es que lo tomamos de los préstamos generales.
Entonces hay que determinar toda esa información para ver cuánto de esos préstamos generales voy a tomar de uso recursos para poderle invertir al proyecto que era la construcción del edificio. No todo se invierte porque va a depender del activo acto y de los montos específicos del préstamo específico que yo tenga. Ok, profe, gracias. Ok. Fabricio, ¿algo que quiera aportar usted al caso? ¿Qué más pudo encontrar de ese ejercicio? Bueno, profe. Primero el documento A, ese es específico, pienso yo, ¿verdad? Y luego el B y el C, siento que son generales. Correcto, el A, ahí lo dice. Este préstamo se hizo exclusivamente con el fin de construir. Ese es específico. El punto B y el C sí podrían ser generales porque no nos dicen. Pero el primero, sí, ya inmediatamente, ahí dice, préstamo se hizo exclusivamente con el fin de construir el edificio, pues ya tiene una connotación de un préstamo específico por 8.500.000. Ok. ¿Alguien? ¿Algo más que alguien quiera aportar? Si no, vamos a tratar de explicarlo de esta aquí rápidamente. Ok. Están viendo en la pantalla, ahí está el ejercicio, está la información del ejercicio. Entonces, vean que ahí tenemos los desembolsos que hicieron los 20 millones. ¿Qué nos pide el ejercicio? Ok, determinemos el monto de los intereses que se pueden capitalizar. Entonces, vamos a analizar la información del ejercicio para poder valorar qué es la información que tenemos. Ok. Dice que la Profe, obra... una consulta. Sí. ¿Usted este documento lo va a subir a mediación o lo va a enviar al correo? Toda la información se la manda por correo. O sea, yo les mando ahí el archivo del video, el link para que ustedes lo descarguen. ¿Y este documento de Excel? No. No. Ahí Ah, ustedes bueno, lo ven bueno. en el video. el video. Ok. Ok, entonces, vean aquí los desembolsos. Vamos a ver. El contrato fue el 1 de enero del año 16 para la construcción. Entonces, y en el año 2016 se hicieron 5 desembolsos. Entonces, vean que el 1 de enero vamos a tener que esos 2 millones que se desembolsaron se va a hacer el 100% para la obra, porque fue el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, es 100%. ¿Por qué digo 31 de diciembre? Porque el mismo ejercicio dice que el edificio fue terminado el 31 de diciembre del año 16. Es decir, inició en enero y terminó en diciembre. Duró un año. Entonces, esos 2 millones que fueron los desembolsos que se hicieron, el primer pago de 2 millones, vea que ese se utilizó durante todo el año. Estuvo el 100%. Por eso yo digo 100%. 12 de 12, 12 de 12 meses, 100%. Los siguientes 4 millones, que fueron el 31 de marzo, entonces esos estuvieron disponibles desde el 1 de abril entonces hasta el 31 de diciembre. Es decir, entonces esos estuvieron 9 doceavos, que es un 75%. El 30 de junio, que se hizo otro desembolso, significa entonces que esos 6.100.000 estarían a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, que serían 6 meses. 6 de 12, un 50%. El 30 de septiembre significa que ese desembolso estaría a partir disponible del 1 de octubre hasta el 31, entonces estaría 3 de 12. Y este último, que fue desembolsado el 31 de diciembre, realmente ese va a estar en cero, porque ese no se usó para nada, porque ese fue desembolsado como para cancelar el préstamo final. Ok, entonces a eso no se usó ni un solo porcentaje. Ok, entonces vamos a sacar los promedios de desembolso, ¿verdad? Que es de acuerdo a los porcentajes que hemos determinado, 2 millones por el 100%, 4 millones por el 75%, los 6 millones por el 50%, y así sucesivamente, y llegamos entonces a 9.150.000. ¿Cómo calculamos los préstamos? Ok, como lo dijo Fabricio, el primer préstamo era exclusivo, era un préstamo específico de 8.500.000 con una tasa del 12%. Decía que se pagaba en forma capitalizable, ok, importante que era capitalizable,
porque se tiene que tener siempre cuidado. A veces los préstamos son anuales, con ordinarios, y a veces son capitalizables. Cuando son capitalizables, pues aplicamos la formulita correspondiente que está aquí. Ahí te las puse para que las más o menos la vieran. Entonces, significa que el pago futuro va a ser 9.566.000 con intereses de 1.066.000. Entonces, con una tasa de interés del 12% anual, con intereses capitalizables trimestralmente del 3%. ¿Por qué digo 3% trimestral? Porque como es pagos trimestrales, un año tiene 4 trimestres. Entonces, 12% entre 4 da un 3%. Ok, entonces, una vez que hacemos eso, calculamos, aplicamos los valores, el pagadero al vencimiento, y sacamos cuánto es de intereses. Ok, 8.500.000, pagos futuros, 9 millones, intereses serían 1.066.825 por diferencia. Ok, después tenemos los préstamos generales, el B, que eran 6 millones a un 10%, 10 años, intereses, ok, era un pago anual, el 10%, 6 millones son 600.000 colones. El tercer pago, que también era general, al 12%, pago anuales, ok, a 5 años, 840. Total de intereses que tenemos. ¿Cuáles son los total de intereses? Ok, son 1.066.825 más 600 y 840. Ok, entonces ahí tenemos el total de intereses. Pero intereses específicos son 1.066.825. Este es específico. Un interés específico, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlos aquí, intereses específicos. Y esos son intereses generales. Generales serían 600 más 840, 1.440. ¿Ok? Recordemos que el activo acto lo sacamos aquí previamente. Lo tenemos aquí, el activo acto, 9.150.000. Ahí está el activo acto. Ahora sí, 9.150.000, que es el activo acto. Lo tenemos por acá. Restamos el préstamo específico, que en este caso era 8.500.000, y significa entonces que 650.000 fue financiado con los préstamos generales. Ahora sí, vamos a ver cuánto eran los intereses específicos, que eran 1.066 y 1.440 los generales, total 2.506.825. Recordemos que cuando usamos préstamos generales hay que sacar una tasa promedio, porque como tenemos diferentes tasas de interés, recordemos que aquí teníamos intereses al 10 y al 12. 6 millones al 10 y 7 al 12. Entonces sacamos una tasa ponderada que era los intereses generales sobre préstamos generales. ¿Cuánto eran los intereses generales? 1.440.000 entre el total de préstamos generales, que eran 7 y 6, 13 millones. Entonces, 1.440.000 entre los 13 millones me da una tasa del 11.0769. Tratemos siempre de trabajar con 4 decimales para ser un poquito más exacto a la hora de los intereses. Ahora sí. Entonces, a ese porcentaje de 11.79 lo vamos a utilizar para aplicárselo al financiamiento de los préstamos generales. ¿Cuánto fue el préstamo general? Aquí lo tenemos. 650.000. Entonces, 650.000 por el 11.07 nos da entonces 72.000 colones de intereses de préstamos generales. Esos 72 más los específicos, entonces tenemos un total de intereses de 1.138.825. ¿Cuánto era lo máximo que podíamos aplicar? 2.506.825. Como es menor, entonces no tenemos ningún problema. Recordemos que si hubiera sido mayor que el límite, entonces lo máximo que podemos aplicar siempre es el límite. Pero como en este caso los intereses son menores que el límite, no tenemos ningún problema.
Vamos a aplicar el 1.138.000. Entonces, vamos a cargarle al edificio o obras en proceso 1.138.825. ¿Por qué pongo edificio? Porque el edificio se terminó el 31 de diciembre. No fue una obra en proceso. Obra en proceso usamos cuando va más allá de un periodo fiscal. En este caso, le cargamos el 100% de los intereses al edificio. 1.138.000 contra gasto por intereses 1.138.000. Y esa forma que ya ha resuelto el ejercicio o la práctica número 1 de la antología. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio? Profe, una consulta. Sí. Cada vez que el ejercicio a nosotros nos diga que determinemos el monto de los intereses que pueden ser capitalizados, siempre debemos de realizar este procedimiento. Correcto. Es la única forma para cuantificar cuánto es lo que usted va a capitalizar. Y recordando, eso sí, que usted no puede capitalizar más del total de intereses del periodo. Como en este caso, por ejemplo, el total de intereses del periodo eran 2.506.000. Eran 1.066.000 del específico y 1.440.000 de los generales. Este era lo máximo que usted podía aplicar. Pero cuando usted determina, de acuerdo a los porcentajes del préstamo general al activo acto, resulta que los intereses suman 1.138.000. Entonces, como es menor que el límite, entonces usted aplica solo el 1.138.000. Si el total, este total le da mayor que el límite, entonces usted va a aplicar como monto de intereses el límite. Está bien. Ok. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, Sí. ahí se carga el edificio ya porque es la finalización, ¿verdad? Correcto, exactamente, porque como el edificio se inició en enero y terminó Si en no se usa lo mismo de obras en construcción, si faltara correcto. más tiempo. Exactamente, si el edificio hubiera terminado, qué sé yo, el 31 de marzo del 2017, entonces ponemos obras en construcción. Pero en este caso, como el edificio se terminó el mismo año, va directamente cargado al activo, que fue el cierre del periodo fiscal, diciembre. ¿Más preguntas? Ninguna. Porque dice que paga la cinta de la compra. Dice que el edificio se adquirió el 30 de septiembre del 2012. A nosotros nos sale 31 de diciembre. El 31, profe, sale. Ok, perfecto. Entonces, hagámoslo con su información porque yo no tengo la antología nueva. 31 de diciembre Del 2012. 2012. Ok, perfecto. No hay problema. ¿Edificio cuánto? 10 millones. 10 millones. 10 millones. Es que yo no tengo la antología. No la mandaba a traer. Se me ha olvidado. 10 millones. Ok. ¿Contra qué iría? Efectivo o bancos. Efectivo o bancos. Perfecto. Vamos a ver. Son 10 millones. Contra bancos. Serían 10 millones. Ok, ese sería el primer asiento. 31 de diciembre. ¿Cuál sería el segundo? Depreciación del edificio contra depreciación acumulada del edificio. Pero hay que sacar la depreciación. Sí, entonces sería al 31 de diciembre del siguiente año. Correcto, ¿ah? Sí, porque es el mes siguiente. Ok, entonces sería, ¿qué sería el asiento? ¿Cómo iría la cuenta? Depreciación del edificio contra depreciación acumulada. Edificio contra depreciación acumulada. Ok, ¿y cuánto es el monto? A mí me dio 250,000. 150. ¿Cuánto? 250,000. 250,000. 250,000. Ok, hasta ahí sería, porque es 40 años la vida útil. Ok, perfecto. Ahí sería entonces el primer punto.
Porque nos pide depreciación y el de apreciación. Ok, ahora. El segundo punto. ¿Quién me lo indica? Es la revaluación ya. Correcto. La exactamente. parte de la revaluación. Ujú. Bueno, no sé si Ok, la segunda parte sería entonces la revaluación. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a poner entonces Hacer la tabla. ok, vamos a hacer el costo. Vamos a hacerlo por acá. Sería el costo primero. La depreciación acumulada. El valor en libros. El valor razonable. ¿Qué es lo que me piden? O me dan. Y eventualmente el incremento por la revaluación. Ok. Ahora sí. Entonces, nos dan que por el método compensado y el reexpresado. Reexpresado y la diferencia. Ok. ¿Cuánto es el costo? 10 millones. Son los 10 millones que tenemos aquí. Correcto, exactamente, son los 10 millones. La depreciación acumulada, porque nos... 750. Ok, entonces sería la depreciación anual por 3 periodos, 750. Valor en libros sería 9.250.000. Hasta ahí, ¿estamos bien todos? sí. Ok. Sí, profe. ¿Cuál es el valor razonable ahora? Los 14 millones. 14 millones. Ok, entonces tenemos un incremento de 4.750.000. Entonces aquí vamos a calcular el índice de reexpresión. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos el índice de reexpresión? Valor Razonable razonable. entre valor en libros. Valor razonable entre valor en libros. Eso nos da 1.5135. Ok. 1.51. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Jóvenes, díganme, porque voy siguiendo lo que usted me va indicando. Multiplicar el Sacar costo por 1.51 es Ok. Para que me dé el monto revaluado. Ok, entonces nos da 15.135.135. ¿Qué más hacemos ahí? Igual con la depreciación. Y sacamos la diferencia. Para mantener siempre el valor razonable, que serían los 14 millones. Y por acá sacamos diferencias. Hasta ahí, vamos bien. Sí, profe. Ok, entonces ese sería. Y después que nos dice el asiento de la reunión el 1 de octubre y el registro de la expresión del 2016 usando la forma reexpresada y la forma reexpresada. Ok, entonces ya tenemos la información. Ahora sí, vamos a hacer entonces los asientos. ¿Cómo quedaría el asiento? ¿Cómo quedaría el asiento? Revaluado contra superávit de evaluación, Ok. profe. ¿Y qué fecha le ponemos? ¿Fecha? El primer asiento lo tendríamos que poner con la fecha que se hizo, se midió o se regaló. ¿O no? Exactamente, sí. ¿Qué fecha se hizo? El 1 de enero del 2016. 1 de enero del 2016. Ok. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Edificio revaluado contra el superávit.
contra por revaluación. Ok, ¿y qué monto vamos a poner ahí? 4.750.000. 4 millones, lo que teníamos aquí. Ok. ¿Qué otro asiento sigue ahora ahí? El reexpresado. Ok. Ese sería compensado, ¿ah? Ese Sí. sería método compensado. ¿Estamos? Voy a ponerlo aquí para que quede. Para que quede ahí clarito. Ok. Y otro sería método reexpresado. Ok, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Qué monto? Edificio revaluado. 5.135.135, creo que era. 5 millones. ¿Qué más vamos a poner ahí? Nos falta una cuenta. Va la depreciación. Depreciación acumulada de edificio revaluado. Exactamente, acumulada. Ok. Y va, salto aquí. Vamos a correr un poquito para que quede ahí. Ok. ¿Cuánto sería? ¿Qué ponemos ahí? 385.135. 385 que está aquí. Correcto. Y aquí, superar por revaluación. La resta de los 5 millones menos 4 millones 700. Que debe darnos el mismo monto de los 4.750.000. Ok. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Qué más nos pide ahora? La presentación en el estado de situación financiera. ¿Qué más nos pide? ¿Falta otro asiento? ¿Qué nos pide? ¿Qué más pide el ejercicio ahí en la antología nueva? La depreciación del 2016. Ok, entonces nos falta otra depreciación. Entonces, la del periodo 2016. ¿Qué fecha le ponemos? Del 31 de diciembre. 31 de diciembre. 16. Entonces, esa tendría entonces también, porque estamos haciéndolo aquí, 31 de diciembre del 16. ¿Y qué cuenta vamos a utilizar aquí? ¿Qué cuenta usamos? Depreciación del edificio, depreciación acumulada normal y la depreciación acumulada por revaluación. Correcto, entonces damos la depreciación del edificio que ya teníamos por acá. Usamos la depreciación que teníamos por aquí, la acumulada, porque eso es lo normal. ¿Y qué más usamos ahí? ¿Qué otra usamos ahí? La revaluación. La... Okay. Ahora sí. ¿Qué monto vamos a usar? Los 250 que veníamos usando por mes, ¿no? Ok, entonces en la acumulada serían los 250 que teníamos aquí. Ok. Los 250. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? La acumulada del edificio, ¿cómo la sacamos? Eso lo que teníamos que hacer era dividir el porcentaje entre los años que me quedaban, ¿no? Exactamente, entre los años o entre los periodos. Ok, hay que ver las fechas. ¿Cuántos periodos son? ¿O cuántos años? Son años enteros. En este serían 11 meses. 11 meses. Entonces,
¿Qué vamos a dividir ahí? 250 entre 11. 250. Perdón, la diferencia. Los 470. Los 4.750.000. ¿Entre cuánto? Entre los años de diferencia Correcto. Ya, Ok. y lo Entonces, son multiplicamos 37. por 11. Eso lo dividimos. No, Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a ver si entendí. Sería entonces los 4.750.000. ¿Entre cuántos años? sacarlo ¿Cuántos años? entre. mm, ¿Cuántos años? 36, creo. 36. 36 por 36 entonces. 37, profe. 37, 36. Me parece que es 37. Ok. Me parece que son 37. Serían 250 más 128, 378. Ahora sí, aquí sumamos los dos. Profe, Revisen. tengo una duda. Sí. La depreciación, ¿no contarían ahí 11 meses? Contemos cuántos periodos son. Correcto. Pero es que aquí recordemos que son los tiempos. No puede ser 11 meses. Ajá, No pueden ser 11 meses. pero es que yo conté al 31. ¿Mm? Sí, pero recuerde que ¿cuánto le queda vida útil al activo? 37 años. No, 37 años. Ok, entonces 37 años. Entre 37. Porque es todo el año completo. Recuerde que estamos haciendo de enero a diciembre. Estamos haciendo cierre fiscal. Es un año Pero completo. no importa que yo haya hecho la nueva revaluación el primero. Y O sea, sí, no. no, la hizo 1 de enero, la hizo todo el año completo. Y cierra 1 de enero al 31 de diciembre, es un año completo. Son los 12 meses completos. Si usted lo hubiera hecho el 1 de febrero, ahí sí son 11 meses. Entonces, sí, había que dividirlo y multiplicarlo en ese último año por 11 meses. Pero aquí son años completos. Aquí son años completos. Porque vea que usted lo compró, realmente usted lo compró el 1 de enero del 13, 14 y 15. Lo que han pasado son 3 años. Por eso quiero 40 menos 3, pero es que lo hacemos entre 37. ¿Está claro? ¿Le quedó claro? Sí. Sí, es que yo tenía confusión con que yo haya hecho o sea, le haya dado un nuevo valor el 1 del 6. O sea, ahí ya pasó un mes de la fecha en que yo lo compré, eso era mi duda. No, son años completos, digamos. Usted va a depreciar, recuerden que eso va en función de la vida del activo. Al activo le quedan 37 años. Porque solamente han pasado 3 años. Vea que usted lo compró el 31 de diciembre. O sea, usted lo compró realmente. La depreciación va del 1 de enero del año 13, todo el 13, 14 y 15. Y aquí estamos haciendo el 16. Han pasado 3, estamos haciendo ya el 4.º año de depreciación. Han pasado 3 años, entonces por eso es que se hace entre 3. Ok, nos falta otro asiento. ¿Cuál Profe. sería el otro asiento? Profe, ¿Ah? ¿por qué el método reexpresado se hizo al cierre del periodo? ¿No fue que se reevaluó el 1 de enero del 2016? Y sí, los periodos van de enero a diciembre. Sí, pero digamos, cuando hice la reevaluación, el método reexpresado no sería la fecha del 1 del 2016. Digamos, el asiento anterior, ese método reexpresado. Ok, este. Ok, Ajá. el primero 2016. Ok, que son ustedes tienen la fecha con las correcciones. Yo no tengo la antología, entonces ustedes son los que me dicen la fecha. El 1 de enero fue que se hizo la regulación y el cierre sí lo hacemos el 31 de diciembre. Pero al final sigue siendo un año. De enero al 31 sigue siendo un año. Ahí no cambian los cálculos. ¿Qué otro asiento sigue ahí? Nos falta uno. ¿Cómo se llaman las cuentas?
Error el superávit. El superávit, exactamente. Superávit por revaluación Contra utilidades retenidas. contra utilidades retenidas, exactamente. ¿Y cuál es el monto? Lo que yo acabo de poner en 128.378. Correcto, exactamente. Y ahí tendríamos ese asiento. ¿Y qué nos pide ahora? ¿Qué más nos pide? Presentar eso en el balance de situación. ¿Nos pide eso? Sí. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces va edificio al costo, eso no cambia. ¿Cuánto era? 10 millones. Eran 10 millones. Edificio reevaluado. $4.750.000. Total. Esto va en la sección de los activos, ¿verdad? En el balance de situación. Completo. Ahora, venimos con la depreciación acumulada. ¿Cuánto es la depreciación acumulada al costo? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuántos años llevamos ya ahorita? 4. 4. Entonces, 250 por 4 nos da 1.000.000. Esa sería la depreciación acumulada al costo. Ok. La depreciación acumulada revaluada. 128.378. Los 128.378. Exactamente. Ok, entonces tenemos total. Y valor en libros. Serían los 14 millones menos 1.128.000. Valor en libro 13.621.621. 622. Sin decimales, lo rendí ahí. Si no, hay que ponerle decimales. Ok. Hasta ahí, ¿cómo vieron este ejercicio de revaluación? Profe, Sí. una consulta, porque ahí en la depreciación acumulada el costo es por 4 años y solo habían pasado 3. No, ya estamos al cierre del 31 de diciembre. Sería todo el 13, todo el 14, todo el 15 y todo el 16. Son 4. Ya vi mi error. Está bien, profe. Ok, perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Estamos ahí con eso entonces. Ok. Profe, Sí, ¿puede poner un segundo el último asiento solamente para ver? con gusto. Ahí están. Los últimos 2 asientos. Listo, gracias. Ok. Bueno, jóvenes, ¿más preguntas, dudas? Profe, Sí. no hay que presentarlo también de la forma reexpresada. Ok, no sé. Díganme ustedes, porque ustedes son los que tienen Creo que dice las dos formas. las 2 formas. Ok, entonces hagamos las 2 formas. No hay ningún problema. Ok, esta es la compensado. Entonces vamos con la reexpresada. Voy a poner aquí un título para que no se pierdan. Presentación. Balance de situación. Compensado. Y entonces vamos a hacerlo reexpresado. Cambia un poquito pero vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo reexpresado. Cambiamos. Ok, entonces, ustedes me van indicando, entonces, edificio al costo, 10 millones. Eso no cambia. Edificio revaluado, ¿cuánto sería? 5.135.000. 135, correcto, exactamente. Total serían los 15 millones. La depresión acumulada, esa tampoco va a cambiar del edificio, ¿va? Ese sigue siendo el mismo milloncito de colones. La acumulada revaluada, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la revaluada? ¿Cuánto hay, jóvenes? ¿Cuánto sería la depresión acumulada revaluada? No sería el mismo monto. ¿Cuánto es el mismo monto? No. ¿Cuánto sería? $385. No. Si el edificio revaluado fue de 5.135.000, ¿ah? ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos va a quedar ahí? $513,513. Correcto, exactamente. Edificio aquí, el costo es 1 millón, que sigue siendo el millón. Está aquí. Y el otro son 513,513. 513. Ok. 13.621.622 para que coincida con el datito que está aquí arriba. 13.621.622. 13.621.622. Y ahí estaría por el método reexpresado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque recuerden que es un 10%. Aquí estamos solo, los 503 sale el 10%, los 5.135.135. Porque es un 10%. ¿Estamos, jóvenes?